10 curiosidades del Imperio Español. En la Guerra de los 80 años, ocurrió un evento conocido como el Milagro de Empell. Durante el invierno de 1585, las tropas españolas estaban sitiadas en la isla de Bommel por las fuerzas holandesas. En medio de las dificultades, los soldados españoles encontraron un naufragio con una imagen de la Virgen María. Interpretando esto como una señal divina, se motivaron y construyeron una presa improvisada que les permitió atravesar el río helado y sorprender a los holandeses, obteniendo una victoria inesperada. Este evento se consideró un milagro y fortaleció la moral de las tropas españolas. El hecho más importante de Hernán Cortés fue la conquista del Imperio Azteca y la caída de Tenochtitlán. En 1521, después de una larga y dura campaña, Cortés y sus tropas españolas aliadas con otros pueblos indígenas derrotaron al emperador azteca Moctezuma II y tomaron el control de la capital azteca. Este evento marcó un hito en la historia de la conquista española en América y sentó las bases para el dominio español en la región. La batalla de Gravelinas tuvo lugar en 1588 durante la Guerra Anglo-Española. La Armada Invencible Española, comandada por el almirante Medina Sidonia, se enfrentó a la flota inglesa bajo el mando de Lord Howard de Effingham. A pesar de la superioridad numérica de los españoles, la flota inglesa utilizó tácticas navales innovadoras y logró una importante victoria. La derrota en Gravelinas debilitó la Armada Invencible y marcó un punto de inflexión en el conflicto, asegurando la supremacía naval inglesa en el Atlántico. Pedro de Alvarado fue un conquistador español del siglo XVI. Participó en la conquista de México y Guatemala, siendo uno de los lugartenientes de Hernán Cortés. Alvarado se destacó por su valentía en el campo de batalla y su ferocidad en la lucha contra los indígenas. Fue conocido por su papel en la masacre del Templo Mayor en Tenochtitlán y por su liderazgo en la conquista de Guatemala. Su legado está marcado por su papel en la expansión del Imperio Español en América Central. Pedro de Alvarado fue un conquistador español del siglo XVI. Participó en la conquista de México y Guatemala, siendo uno de los lugartenientes de Hernán Cortés. Alvarado se destacó por su valentía en el campo de batalla y su ferocidad en la lucha contra los indígenas. Fue conocido por su papel en la masacre del Templo Mayor en Tenochtitlán y por su liderazgo en la conquista de Guatemala. Su legado está marcado por su papel en la expansión del Imperio Español en América Central. La rebelión de Túpac Amaru II fue una importante revuelta indígena en el siglo XVIII contra el dominio español en el Virreinato del Perú. Liderada por José Gabriel Condorcanqui, quien adoptó el nombre de Túpac Amaru II, la rebelión buscaba la liberación de los indígenas y la abolición de las injusticias coloniales. Aunque la rebelión fue finalmente reprimida por las fuerzas españolas, su legado perduró como un símbolo de resistencia indígena y justicia social en la historia de América Latina. Francisco Vázquez de Coronado fue un explorador y conquistador español del siglo XVI. Es conocido por liderar una expedición en busca de las míticas 7 ciudades de Cíbola, en el suroeste de los actuales Estados Unidos. Aunque no encontró las fabulosas riquezas esperadas, su expedición llevó al descubrimiento del Gran Cañón y otras regiones del suroeste de América del Norte. Coronado dejó un legado importante en la exploración y la expansión española en América. El hecho más importante de Francisco Vázquez de Coronado fue liderar una expedición en busca de riquezas en el suroeste de América del Norte en el siglo XVI. Aunque no encontró las legendarias riquezas, su expedición exploró vastas regiones, como el actual suroeste de los Estados Unidos y México, y descubrió lugares icónicos como el Gran Cañón. Su expedición contribuyó a la expansión del conocimiento geográfico y sentó las bases para futuras exploraciones en la región. Juan Ponce de León fue un explorador y conquistador español del siglo XVI. Es conocido por liderar la expedición que buscaba la legendaria Fuente de la Juventud en la actual Florida. En 1513, realizó el primer avistamiento registrado de tierra firme en lo que ahora es Estados Unidos. Además de sus expediciones, Ponce de León también fue gobernador de Puerto Rico. Su exploración y colonización sentaron las bases para la presencia española en el sureste de Estados Unidos. El hecho más importante de Pedro de Alvarado fue su papel en la conquista de Guatemala en el siglo XVI. Alvarado lideró la expedición que sometió a los reinos indígenas en la región y estableció el dominio español en Guatemala. Su gobierno como gobernador fue marcado por la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y hoy Antigua Guatemala, y su lucha contra las resistencias indígenas. Su conquista fue crucial para la expansión del Imperio Español en América Central. La Ruta de la Plata fue una importante ruta comercial que conectaba las colonias españolas en América con España. Se extendía desde los centros mineros de plata en México, como Zacatecas y Guanajuato, hasta el puerto de Veracruz,
donde se embarcaba la plata hacia España. Esta ruta marítima cruzaba el Océano Atlántico y finalizaba en el puerto de Sevilla. La Ruta de la Plata fue fundamental para el flujo de riquezas y recursos entre América y España, y contribuyó al crecimiento económico y la influencia del Imperio español.